Buenos días, Lick. Buenos días. Hasta ahorita me di cuenta que no les pasé la lista en teorías. Así lo vamos a dejar. Okay, ya les mando un ratito. Ok. Les mando el enlace para el día de hoy. Ok, y vamos a seguir entonces vamos a iniciar entonces el último capítulo de esta unidad, que es, solo me confirmo si estamos viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí, Lick. Ok, súper. Ok. Empecemos entonces la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el capítulo 15 del libro, de nuestro texto base de Principios de Anatomía y Fisiología. Entonces vamos a hacer como un recuento rápido de lo que nosotros hemos visto anteriormente. Y en el caso iniciamos a ver la segunda parte de la unidad 2, que es el sistema nervioso periférico. Recordando un poco que el sistema nervioso somático, el entérico, que habíamos visto también que el entérico tiene que ver con los componentes del tubo digestivo, todo eso ya lo recuerdo. Y luego tenemos el autónomo, que está relacionado entonces con los procesos de desarrollo, y específicamente vamos a verlo específicamente a cada uno de ellos y relacionado con el sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a verlo que el sistema nervioso autónomo estructuralmente tiene que ver con distintos componentes. Recordemos que hay dos vías siempre, ¿verdad? Y dos tipos de neuronas. Hablamos de las neuronas motoras, hablamos de las neuronas sensitivas, y cada una de ellas tienen, a su vez también tienen componentes de desarrollo de transmitir información de un espacio a otro. Recordemos que también, solo denme un segundo. Ok. Entonces, en el caso del sistema nervioso autónomo, tenemos neuronas sensitivas, neuronas motoras, y tenemos aferentes y eferentes. Recordando que aferente es de los músculos diana, o de los elementos, órganos y demás, hacia el sistema nervioso, y eferente del sistema nervioso hacia esos puntos. Entonces, estructuralmente, recordemos que estas neuronas motoras van a tener un impacto importante en el desarrollo de actividades que son desarrolladas de manera inconsciente. Si recordamos, el sistema nervioso somático se hace cargo de todos aquellos movimientos voluntarios, ¿sí? O sea, si yo levanto mi mano, es un movimiento voluntario que necesita de neuronas motoras, pero es algo que yo puedo controlar, a diferencia del sistema nervioso autónomo, que son elementos que trabajan sobre todo de manera inconsciente. Entonces, estos impulsos nerviosos van a ir desde las neuronas sensitivas autónomas, que están ubicadas en los órganos viscerales y vasos sanguíneos, recordando de nuevo que el sistema nervioso autónomo se hace cargo de componentes, de tareas y acciones que no son controlables al 100%. Como por ejemplo, la digestión es algo que no podemos controlar.
No es algo que nosotros podemos adelantar o mover o simplemente decir en qué momento va a ocurrir. Entonces, estos impulsos nerviosos le envían por medio de las neuronas sensitivas autónomas que se ubican en órganos viscerales, como acabamos de decir, como el tubo digestivo, como el hígado, como el páncreas, así como en vasos sanguíneos, y transmite esta información hacia los centros integradores en el sistema nervioso central. Eso quiere decir hacia los órganos que se encuentran en el cerebro, como el tálamo, hipotálamo, bulbo raquídeo, protuberancia, entre otras cosas. Luego, esta información viene de vuelta a través de las neuronas motoras que se mueven del sistema nervioso central hacia los tejidos efectores. Eso quiere decir viene ya de regreso entonces hacia los puntos donde debe desarrollarse. Y finalmente entonces esta información va a llegar a las glándulas y a los componentes que se va a hacer cargo de regular estas funciones, como las del músculo liso, las del músculo cardíaco, glándulas, páncreas, las gónadas, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Una vez entonces que nosotros comprendemos este flujo, hay un cuarto proceso que es el que denominamos que es el responsable con respecto al órgano y al sistema nervioso entérico, que es una red como tal especializada de información, y esta red sobre todo también va a transmitir la información que ocurre en el tubo digestivo. La diferencia de esto, y quiero mostrarles de nuevo la importancia, la relevancia del sistema nervioso entérico, que hasta tiene su propia vía de comunicación. ¿Sí? O sea, hasta tiene entonces una forma de comunicar directamente y es independiente del sistema nervioso autónomo. Hay muchos autores, incluso este texto base, este componente incluso se le hace comprender, mejor dicho, que cuando nosotros vemos que la situación alrededor del sistema nervioso autónomo puede integrar al sistema nervioso entérico, esto es por las ramificaciones que tiene. Pero la vía es una vía independiente de comunicación. Comunicación directa, que ya lo sabemos, del tubo digestivo directamente hacia el cerebro. De nuevo, como les digo, el sistema nervioso autónomo, cuando hablemos del sistema nervioso autónomo, vamos a hablar también del sistema nervioso entérico. Ahora bien, empecemos por ver una comparación rápida entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En el caso de cada uno de ellos, en ambos vamos a tener neuronas sensitivas y neuronas motoras. Solo que en el caso de cuando nos refiramos al sistema nervioso somático, simplemente vamos a hablar como neuronas sensitivas y neuronas motoras. Y cuando hablemos del sistema nervioso autónomo, vamos a referirnos de neuronas sensitivas autónomas y neuronas motoras autónomas. En el caso del sistema nervioso somático, las neuronas sensitivas, de nuevo, como bien lo dice su nombre, son las responsables de generar aferencias de receptores de los sentidos somáticos. Eso quiere decir tacto, dolor, temperatura, olores, sabores, sonidos, visión, la visión como tal, entre otras cosas. Algunos componentes propioceptivos, cuando hablamos de los propioceptivos, hacemos referencia a la posición del cuerpo, equilibrio, desplazamiento y de algunos sentidos especiales como lo adicionalmente mencionado por el equilibrio, sensaciones corporales, entre otras cosas. Por otra parte, en el caso de las neuronas motoras, son los que inervan
los músculos esqueléticos. Eso quiere decir de que nosotros llevamos a cabo, por medio de las neuronas motoras del sistema nervioso somático, llevamos a cabo los movimientos que son principalmente voluntarios. Si yo quiero levantar mi mano, ese es un movimiento voluntario. Si yo quiero pararme de la silla donde estoy sentado, ese es un movimiento voluntario que lo lleva a cabo las neuronas motoras del sistema nervioso somático. Sobre todo, cuando ocurre esta estimulación de una neurona motora, va a tener entonces dos componentes. Va a tener un componente de contracción, o sea, que, a ver, piensen por un segundo cuando ustedes hacen ejercicio. Si yo hago un movimiento para hacer un curl de bíceps, por ejemplo, o sea, un movimiento que implique la movilización del bíceps, lo que vamos a ocasionar en el bíceps es que este bíceps se contraiga. Y ese efecto es conocido como un efecto excitatorio. Eso quiere decir de que las fibras musculares que se encuentran en ese lugar van a estar entonces contraídas y por ende van a ser, dentro de este contexto, van a ser entonces capaces de ser excitadas. Eso quiere decir de ponerse en acción y movimiento. Y el lado opuesto entonces, que es la no contracción o la relajación, y obviamente entonces el efecto es un efecto inhibitorio. Pensemos, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, que cuando se acuesta, no hace ninguna contracción muscular, más que lo que vamos a ver más adelante, el diafragma, que esto ya es algo involuntario, pero no se genera entonces una contracción muscular que brinde un efecto excitatorio en el cuerpo. Más bien se busca lo opuesto, se busca una relajación que lleve entonces a un efecto inhibitorio. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Seguros. Así como que vendría una pregunta más o menos, así como, ¿de qué se hace cargo el sistema nervioso somático? ¿De qué se hace cargo el autónomo? Ok, entonces, ahora veamos el sistema nervioso autónomo. En el caso del sistema nervioso autónomo también tiene sus neuronas sensitivas y sus neuronas motoras. En el caso de las neuronas sensitivas autónomas, generalmente se asocian con interreceptores, que ya vamos a ver cada uno de ellos un poquito de manera más gráfica adelante. Estos interreceptores son receptores sensitivos que controlan el medio interno. O sea, estos se ubican en vasos sanguíneos, en vísceras, en músculo y el sistema nervioso. Eso quiere decir que las neuronas sensitivas autónomas se hacen cargo de las sensaciones corporales, como cuando tiene hambre, por ejemplo. Eso no es algo que usted puede controlar, cuando tiene hambre y cuando no tiene hambre, porque eso es algo que regula directamente nuestro cuerpo. O cuando sentimos, por ejemplo, cuando nos sentimos un poco aletargados, quizás porque no estamos recibiendo suficiente sangre en nuestro cerebro, porque los vasos sanguíneos quizás están demasiado contraídos. O, por ejemplo, cuando nosotros hay una concentración sanguínea de CO2 muy elevada, entonces puede ocurrir que las paredes de los órganos y de los vasos sanguíneos se puedan estirar o se puedan contraer. Por ejemplo, en el caso de las personas o cuando ustedes sienten que el nivel de glucosa es muy bajo y se empiezan a sentir un poco mareados, se empiezan a sentir como con dolor en distintas partes, se empiezan a sentir como mareados, como que no están donde deberían estar, entre otras cosas. ¿Estamos? Entonces, las neuronas sensitivas autónomas se van a hacer cargo principalmente entonces
de las sensaciones corporales. Por otra parte, entonces, las neuronas motoras autónomas también van a hacerse cargo de todos los componentes de desarrollo internos. Eso quiere decir, van a controlar algunos movimientos importantes, como por ejemplo, como el músculo cardíaco bombea sangre, por ejemplo. Ustedes no controlan el que nuestro corazón bombee sangre. No controlan tampoco, por ejemplo, el músculo liso, como por ejemplo nuestro estómago, nuestros riñones. Ustedes tampoco controlan algo relacionado, por ejemplo, con las glándulas. No es como que pueden decir, voy a secretar hormonas ahorita o voy a secretar insulina ahorita. Simplemente ocurre de manera que nosotros no lo podemos controlar. Y al no poder controlarlo, entonces van a ocurrir cambios en distintos componentes y en distintas zonas. Como por ejemplo, vamos a verlo un poquito más adelante cuando veamos el sistema nervioso autónomo, que se divide a su vez, recordando que este se divide en la división parasimpática y simpática. O sea, se va a hacer cargo de algunos componentes, como por ejemplo de la dilatación pupilar, de la vasodilatación, o sea, que los vasos sanguíneos se dilaten, o sea, se hagan más amplios, o de la vasoconstricción, que el vaso sanguíneo, por otra parte, se vuelva más bien más, más estrecho, que no permita tanto paso, ¿cómo le puedo decir? Tanto paso de sangre en esa zona, o la frecuencia cardíaca, por ejemplo, como por ejemplo cuando ustedes desarrollan, por ejemplo, un proceso de elevar la presión cardíaca, la frecuencia cardíaca, debido a factores internos, ¿verdad? No a factores externos. Porque usted puede elevar la frecuencia cardíaca por hacer ejercicio, y eso es algo lógico, ¿no? Pero también se puede elevar la frecuencia cardíaca porque probablemente o quizás estén un vaso sanguíneo contraído, obstruido. Entonces el corazón necesita aumentar la frecuencia cardíaca para poder enviar entonces más sangre hacia la zona donde debería llegar. ¿Se entiende entonces ahora sí? Y si ustedes tuvieran que explicarlo, ¿cuál sería la diferencia entonces entre el sistema nervioso somático y el autónomo? Que el sistema autónomo actúa de manera inconsciente y que no es controlado. Y el sistema somático consciente y se controla. Súper bien, muy bien. ¿Se entiende entonces? ¿Todos claros por aquí? Sí, Lick. Súper. Ok. Ahora, les había dicho anteriormente que vamos a ver un poquito, las neuronas como tal, recordando que hay la comunicación directa con el sistema nervioso central es con la médula espinal, ¿verdad? A veces pensamos que este cerebro, mejor dicho, esta parte de la división autónoma y somática se conecta directamente con el encéfalo, pero recordemos que todas estas autopistas, todas estas vías de comunicación directa ocurren también por medio de la médula espinal. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, en el caso del sistema nervioso somático. Esta es como la típica que nosotros vemos, donde la comunicación ocurre directa, ¿va?, entre neuronas, ¿sí? O sea, que la neurona típica que nosotros podemos observar, que tiene su dendrita, su axón, su vaina de mielina,
y entonces la comunicación se realiza de manera directa entre, por ejemplo, esta es una neurona motora somática, porque si ustedes ven la zona donde recibe el mensaje, que es de la médula espinal, envía la información directamente hacia el músculo esquelético, que es el órgano efector o el órgano diana, y esto se realiza por medio, en estos casos, el neurotransmisor más importante que se desarrolla en el sistema nervioso somático es la acetilcolina. Esto hace entonces que se permita la contracción muscular y por ende el movimiento. ¿Okay? Este es sencillo. Pero veamos qué pasa entonces con una neurona motora autónoma. En primer lugar, debemos de entender de que no ocurre la comunicación directa como la vimos anteriormente, que va de órgano efector a la médula espinal. En este caso, nosotros vamos a tener como un intermediario. Y estos intermediarios van a depender de la función que nosotros querramos hacer. Como por ejemplo, si nosotros podemos ver aquí, en el caso voy a señalarles, ¿ok? Como podemos observar este primer ejemplo, ¿ok? Esto, las glándulas, por ahí se ve el páncreas, se ve por ahí el corazón, la vejiga. Y entonces, todo esto, de nuevo, se desarrolla de manera inconsciente. Eso quiere decir de que aquí, en este caso, por ejemplo, lo que se genera acá, vimos acetilcolina por allá, aquí vamos a ver noradrenalina. Entonces, hasta este punto es igual, ¿verdad? La zona que queremos afectar, que queremos que desarrolle su función, es denominada como un órgano efector, ¿verdad? Como un órgano que lleva a cabo la función. O sea, si lo que queremos es que el músculo cardíaco pues bombee sangre, ese es un órgano efector. Si lo que queremos, por ejemplo, el músculo liso que pueda entonces miccionar, como la vejiga, lo va a hacer. O las glándulas, como por ejemplo el páncreas, para que secrete insulina o glucagón. Eso es igual que en el caso del sistema nervioso somático. Y tenemos también nuestro órgano que envía esta información, que es la médula espinal. También es igual que el sistema nervioso somático. Lo que cambia es el camino, porque en nuestro caso vamos a tener que la información de la médula es transportada por una neurona que es conocida como una neurona simpática preganglionar. Ya vamos a ver por qué se le dice pre y postganglionar. Y va a llegar entonces a un punto que es conocido como un ganglio autónomo. Este ganglio, creo que todo el mundo ha escuchado la palabra ganglio, porque usualmente son personas que muestran inflamaciones ganglionares. Casi siempre es como, ¿cómo les puedo decir? Como el que se roba los reflectores, por así decirlo. Pero este ganglio es como un saco, ¿sí? En ese saco hay líquido. Y dentro de ese líquido ocurre entonces la transmisión de información entre la médula espinal y el órgano efector. Aquí se realiza entonces el intercambio dentro de este ganglio autónomo y por medio de la neurona simpática postganglionar, eso quiere decir que es la que ocurre después de tener el contacto con el ganglio, llega directamente al órgano que va a afectar. O sea, llega directamente al páncreas, al corazón, a la vejiga o donde sea que va a llegar. En nuestro caso, una diferencia importante es que, no, por ejemplo, nosotros vamos a tener una neurona simpática preganglionar. Eso quiere decir que está mielinizada, o sea, que tiene vaina, o sea, que tiene un recubrimiento de mielina. Y entonces el proceso va a ser rápido. Pero en la neurona simpática postganglionar no está mielinizada. Eso quiere decir que no es
una respuesta rápida. ¿Se entiende? ¿Se entiende o repito? Sí, por favor. Lo repito, ok. Vean. Aquí. El lugar de donde sale y el lugar a donde llega la información es igual en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Que es igual. Tenemos un órgano, que es la médula espinal, que envía información, y tenemos un órgano efector o un órgano diana, también es conocido, donde va a ir a hacer efecto este mensaje. Lo que cambia aquí es la vía, es el camino. ¿Ok? ¿Por qué? Voy a regresarme a la diapositiva anterior. Si ustedes ven aquí, la comunicación es directa. Literalmente directa. Incluso la neurona motora, en este caso, por ejemplo, el músculo esquelético, va directamente la información de la médula espinal hacia el músculo para generar la contracción y hacer el movimiento. O sea, a ver, si yo le digo a usted, haga el ejercicio conmigo ahorita, ¿ok? Si yo le digo a usted, a ver, levante la mano derecha. ¿Lo hicieron? Sí. Qué bonito sería este ejercicio ya presencial. Esas son las cosas que me hacen falta de la presencialidad. Si yo le digo, levante su pie izquierdo. ¿Lo hicieron? ¿Eh? Sí. Que es una comunicación directa. Como ustedes pueden ver, las neuronas, en el caso de las neuronas motoras somáticas, están mielinizadas. Eso quiere decir que la información llega directamente. ¿Alguien está tomando café ahorita? O algo ahí caliente. O algo helado. O está comiendo algo. Sí. ¿Qué está comiendo, María? ¿O qué está tomando? Yo con mi licuado siempre. Ah, bueno. Entonces, cuando usted agarra su licuado, literalmente lo agarra de la taza o del vaso donde está tomando, usted lo siente helado. No es como que lo toma y al rato lo siente helado. ¿No, verdad? No. ¿Les ha pasado que, miren, ay, yo tenía una persona, ella era como nuestra nana, ¿sí? O sea, ella era la que nos cuidaba, básicamente nos crió. Yo la amaba muchísimo, pero si hay algo que odiaba de ella es que cuando venía de lavarse las manos, de lavar un trapeador o algo así, y venía con las manos heladas y me las ponía en la espalda. Uf. Ay, yo hago eso. Ay, que me cae pata, me cae eso. Entonces, ustedes sienten eso directamente. No es como que lo tocan y al rato siente que estaba frío. No, ¿verdad? O sea, tocan inmediatamente, yo siento que está frío. Esa es una neurona sensitiva somática, porque me transmite una sensación, como lo vimos anteriormente, dolor, temperatura, etc. Pero la diferencia acá, cuando nos enfocamos ya en las neuronas motoras autónomas y sensitivas autónomas, es que el proceso de comunicación es más lento, porque ese camino que debe de recorrer el mensaje va a ser en dos vías, porque vamos a tener que la neurona simpática preganglionar que sale de la médula espinal está mielinizada, pero la que sale después de tener contacto con el ganglio, o sea, que transmite esa información, ya no está mielinizada. Eso quiere decir que el efecto es más lento. Entonces yo no le puedo decir, por ejemplo, a ver, para los que me siguieron en el ejercicio
en el ejercicio de levantar la mano. Ok, volvamos a hacerlo. Levanten la mano derecha, levanten la pierna izquierda y ahora produzcan insulina. Profe, no entendí. O sea, ¿puede producir insulina usted así de manera consciente, automática y rápida? Es inconsciente. No, No. no, no, no se puede. O yo le digo, a ver, levántese de la silla, vuelva a sentarse y ahora dígale a su músculo cardíaco que deje de bombear sangre. No, no se puede. Entonces, esta vía, que es la neurona motora autónoma, va a llevar información hacia los órganos que debemos, que son órganos diana, como les decía, que van a tener entonces la oportunidad de generar este cambio, pero el cambio, el mensaje llega de manera más lenta. Incluso en psicofisiología 3, cuando ustedes vean, por ejemplo, que hay una bomba que es conocida como la bomba sodio-potasio, que trabaja con aldosterona, y eso está relacionado con el balance de sodio y potasio en nuestro cuerpo, y esto va a enviar un mensaje a nuestros riñones y a nuestras glándulas suprarrenales para que puedan entonces producir lo que necesitan. Pero esto no ocurre en cuestión de un segundo. ¿Estamos bien? Sí, ahora sí entendí bien. Ahora sí. Ok. Otro tipo de neurona motora autónoma es que va a estar relacionado con los procesos en glándulas. Aquí vimos que el mismo procedimiento que estamos viendo, voy a quitar, solo que en lugar de tener un ganglio, vamos a tener una glándula. En este caso es la glándula o médula suprarrenal. Por ejemplo, viene entonces la misma neurona simpática preganglionar que viene de la médula espinal, le va a enviar esta información hacia la médula suprarrenal para que pueda entonces generar la célula que es conocida como la célula cromatín, que va a regular entonces el procesamiento de adrenalina y noradrenalina para generar la vasoconstricción o la vasodilatación. ¿Ok? Y también tenemos otro ejemplo al final, donde nosotros vamos a encontrar que esta neurona simpática o parasimpática, ¿sí? Tenemos simpática, parasimpática, recordando que el simpático va a permitir entonces que nuestro cuerpo se active, se excite, o la parasimpática que va a llevar entonces a lo opuesto, que es una inhibición. Y ahora vamos a ver, recuerdan la división simpática y parasimpática y algunos de los cambios, como la contracción de pupilas, la generación de acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, cortisol, para poder generar la respuesta de huida, lucha o huida. Entonces, todo esto va a ocurrir de manera de comunicación entre la médula espinal y los órganos diana o los órganos efectores. ¿Se entiende? Sí. Ok, perfecto. Entonces, antes de darle un chance, porque ya le voy a dar un anuncio parroquial por ahí, quiero cerrar con esta parte para aprovechar que estamos en esta línea. Recordando que la división simpática y parasimpática tiene que ver con los componentes de desarrollo y con los componentes de activación o inhibición. En este caso, el sistema nervioso autónomo entendemos que se divide en dos ramas, que es la división simpática y parasimpática, ya lo hemos visto. La simpática se va a encargar de todos los procesos de activación y la parasimpática se va a encargar más bien de los procesos de inhibición o de descanso. En este caso, cuando nosotros vemos este tipo de procesos, entendemos que la información, en el caso de la simpática, por ejemplo, vamos a tener dilatación de pupilas,
dilatación de los bronquios, aumento de frecuencia cardíaca, disminución de saliva, inhibición del hambre o de la actividad digestiva, inhibición a nivel, por ejemplo, de los deseos sexuales se suprimen porque estamos tratando de huir en alguna parte. Y por otra parte, el componente parasimpático es un elemento opuesto que lo que permite sobre todo es la relajación y la inhibición. Finalmente, vamos a entender también que al tener entonces todos estos órganos, absolutamente todos los órganos tienen esa inervación dual. Eso quiere decir que hay estímulos de neuronas simpáticas y estímulos de neuronas parasimpáticas. Y en algunos órganos, los impulsos nerviosos de una división del sistema nervioso autónomo estimulan ese órgano para que aumenten su actividad, o sea, la excitación, y los impulsos de la otra división la disminuyen para generar entonces inhibición. Y con eso entonces cerramos la presentación del día de hoy. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Sí, Perfecto. Ok, ahora les voy a hacer un ligero anuncio parroquial, como les digo yo. Por aquí tenemos a dos compañeras de la carrera de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Le doy la bienvenida a Andrea Funes y Susan, que son dos estudiantes de nuestra carrera y que tienen un anuncio acerca de los procesos de elección estudiantil. Antes que nada, no quiero que lo vayan a tomar a mal ni nada por el estilo, simplemente lo que queremos hacer, y muchos profesores están dando esta oportunidad de que distintas planillas puedan visitar los espacios de aprendizaje, es con el fin que usted participe en el proceso de elección estudiantil. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que todos los profesores quieren. Así que le voy a regalar estos últimos minutos a ambas para que puedan entonces plantearles un poquito acerca de su propuesta. Andrea, Susan, adelante. Correcto, licenciado. Es derecho de los estudiantes tener espacio donde podamos promover estas actividades, así que muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Andrea Funes, candidata a presidencia en la planilla Psicología Avanza. Y yo soy Susan Izaguirre, candidata a Prosecretaría de Publicidad en Psicología Avanza. Un gusto. Ok, bueno, ¿qué es Psicología Avanza? Pronto van a ser las elecciones en nuestra universidad. ¿Qué implica eso? Elegir a las personas que nos van a representar. A los concejales, por ejemplo, la compañera Paola es candidata a concejal y ella es de psicología, bueno, a suplencia de concejal, y es de psicología. También es un orgullo que ella a nivel de universitario y a nivel de Honduras nos esté representando, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a elegir a las personas que forman la asociación de carrera. ¿Qué es la asociación de carrera? Para ponernos en contexto, este grupo de personas son una herramienta, son el canal de comunicación, son la comunicación directa que tienen los estudiantes con los docentes y con las autoridades. Son el primer canal de comunicación que nosotros tenemos. Entonces, Psicología Avanza no es ley, no es poder, no es ninguna autoridad, no, es solo una herramienta al servicio de los estudiantes. Y es así como nace esta iniciativa, ¿no? Es una nueva generación de estudiantes de psicología, rostros frescos, nuevos, energizados, listos para hacer un cambio todos juntos con nuestros compañeros de la carrera. Y pues nada, también formamos parte de una alianza a nivel de facultad llamada Conciencia, y también que serán nuestros representantes de facultad. Y también formamos parte del movimiento La Gran Alianza Estudiantil, GANE. Ok, listo. Entonces, Psicología Avanza, ¿cuál es la ética que nos rige? Nosotros pues nos regimos por la democracia, por lo tanto nosotros hablamos de igualdad. Al creer en la igualdad nosotros defendemos principios que van a promover el avance, el respeto equitativo hacia todos los estudiantes, y también vamos en contra de actos de discriminación y todo aquello que pueda llegar a imposibilitar o afectar nuestro derecho o también incluso nuestro aprendizaje. Nosotros, pues, como futuros profesionales de la psicología, nosotros merecemos espacios que sean aptos para nosotros, que abracen la diversidad, que es parte de nuestra identidad y contexto psicosocial.
Nosotros queremos promover una carrera que sea agradable, que sea algo rico para todos y que vele también por cada uno de nosotros, tanto estudiantes como docentes, para fomentar el mayor aprendizaje. Ustedes saben que el aprendizaje es algo recíproco entre estudiantes y docentes. Aprendemos nosotros de ellos y ellos de nosotros. Entonces queremos fomentar eso. Efectivamente, Susan. Y por otro lado, también manejamos una ética que va a hacer que se incorpore cada reunión que la asamblea, la asociación de estudiantes tenga con las autoridades, va a ser grabada y va a ser a puerta abierta para que se garantice la transparencia y se garantice que se están defendiendo las necesidades y derechos de las y les estudiantes. Entonces, ¿cómo me involucra a mí? Es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo nos involucra como estudiantes? ¿Es porque solo vos y yo, mediante el voto, solo los estudiantes tenemos el derecho al voto? Entonces solo nosotros podemos hacer el cambio. Los estudiantes de psicología a lo largo de la historia han presenciado una gran cantidad de, bueno, no una gran cantidad, pero sí una que otra injusticia. Por ejemplo, el hecho de que las personas que estaban anteriormente se encontraban inactivas, se sumieron en una inactividad y olvidaron su papel de herramientas. Y esto es algo muy preocupante debido a que esto invisibiliza las necesidades de los estudiantes, sus quejas, sus iniciativas, sus opiniones sobre las decisiones que toma la universidad. Son cosas que tenemos derecho a manifestar, y si no tenemos una asociación activa, entonces todo esto se va desvaneciendo y se nos va quitando espacio en una universidad que al final de todo es nuestra. Y por otro lado también, pues nada, hemos sufrido de esta invisibilización debido a que los procesos no se dan desde hace mucho tiempo. Por eso es de suma importancia lo que viene siendo participar, debido a que creo que el cambio, bueno, psicología avanza, y creo que todos los estudiantes de psicología creemos que la primera piedra que tenemos que poner es participar por primera vez en años, porque el derecho a elegir, que nos están dando ahorita, la oportunidad de elegir, es algo histórico y algo nuevo. Entonces recordemos que algún día vamos a ver a los ojos a las personas que entren a la UNA, a las futuras generaciones, y decirles: yo un 6 de abril hice historia. Excelente, y es correcto, esto nos afecta a todos y cada uno, hasta el que le hace falta una clase para graduarse, como al que lleva solo una. Ok, entonces, como decía Andrea, la pregunta del millón requiere una respuesta del millón. Nosotros pues somos una generación que va a hacer historia de la mano de los estudiantes, entonces por eso los invitamos a que ustedes avancen con Psicología Avanza, asuman su derecho al voto, que es algo muy importante, y creemos que aún más importante es que cada uno de ustedes se informe de estos procesos, se informe de todo lo que pueda en este momento para que puedan votar con conciencia. Por eso los invitamos a revisar nuestras redes sociales, que son las que están viendo en pantalla. Ahí vamos a comenzar a subir plan de gobierno, van a haber propuestas, van a haber información también del proceso de elecciones y muchas otras cosas más, así que los invitamos a que las sigan. Pues a ver, vamos a compartirlas en el chat también. Y bueno, con esto les decimos que es momento de empoderarse, de tomar las riendas, de tomar las herramientas que se nos están proporcionando también, informarnos sobre todo y participar en el proceso de votación, porque esto nos compete a cada uno de nosotros. También recordarles de que se proporcionarán 2 horas BOAE por la participación en el proceso de elección. Entonces, como decía Andrea, nos están dando 2 horitas por ejercer nuestro derecho. Entonces, ¿qué mejor que eso? Los invitamos a cada uno de ustedes a que vote. Y creo que con esto vamos a ir concluyendo, ¿no? Aquí están las redes, ya están compartidas en el chat. De igual forma, licenciado, se las voy a volver a compartir a usted para que las pase a los grupos. Y listo. Y solo aclararles que el proceso se va a dar tanto de manera virtual de 7 a.m. a 7 p.m. Nosotros vamos a estar compartiendo esa información, y de manera presencial la universidad va a estar indicando en qué lugares van a estar las mesas. Y pues nada, recordemos que psicología debe avanzar, y psicología avanza con vos. Psicología avanza sin dejar a ninguno de nosotros atrás, y psicología avanza con conciencia. Si tienen algún comentario, estamos totalmente abiertas, porque ese es el trabajo que tenemos. Ya, yo creo que ustedes se pudieron dar cuenta de que nunca tienen dudas. ¿Se han fijado? Solo en el Bueno, con el tiempo, creo que los estudiantes nos vamos a poder ir adaptando a que ahora vamos a tener representación, y pues estamos totalmente libres a que nos escriban en nuestras redes sociales también. Cualquier idea que ellos tengan, cualquier manifestación que ellos tengan, nosotros estamos al servicio, ¿verdad?
Entonces, pues nada, solo agradecerles infinitamente su tiempo, su atención y agradecerle al licenciado el espacio. No, gracias a ustedes, un placer. Gracias a todos. Ustedes vieron nunca tienen Gracias. dudas, así que Sí. nunca, ni de la clase hay dudas. Sí, nunca hay nada, pero bueno, igual estamos abiertos. Cualquier cosa está en Exacto. nuestras redes y pueden ponerlos también en mensajes o algo, pueden comunicarlo. Entonces, sí, muchas gracias por la oportunidad y compañeros también por su atención. Y licenciado, muchas gracias también por el espacio. A Con ustedes. eso nos despedimos. Que tengan feliz día a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias, Susana, Andrea. Un gusto. Gracias a Pórtense ustedes. bien y nos vemos entonces mañana en clases. Gracias a todos. Feliz día. Gracias, igual.